Dejó la variante Omicron, pero no desde el punto de vista de la salud física, sino de la salud mental. Un estudio que se hizo en Estados Unidos y se dio a conocer hace tan solo unos 10 días, denotaba que el 60% de los contagiados de Omicron, que recordemos es la variable que más contagios ha generado, tenía alguna secuela del tipo de trastorno de ansiedad y todo lo que atrae el trastorno de ansiedad, que no es lo mismo que tener un ataque de pánico. Trastorno de ansiedad ya es un cuadro, exacto. Muchos cuadros de depresión. Y en la Argentina la oleada fue brutal. Pasamos de prácticamente de no tener contagios a tener 135.000, te recuerdo, en 15 días. Y todos conocíamos a alguien que tenía Omicron o nosotros estábamos contagiándonos de COVID de un día para el otro a pesar de todos los cuidados que tomábamos. Y eso dejó graves secuelas para los que no estaban muy preparados para el asunto. Nadie lo estaba. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con un especialista sobre cómo afrontar esta retirada de la ola Omicron, que está en franca retirada. Ya tenemos casos de contagio muy bajitos en comparación a lo que era al principio. Pero, ¿qué nos depara, no? O sea, irritabilidad, miedo a salir, ¿cómo afrontarlo? Muy bien, y para eso tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros vía Zoom Rolando Salinas, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Alemán. Rolando, buenas tardes. Nicolás y Daniel los saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Habrás escuchado la introducción que hacía Nico. Efectivamente, trabajo muy interesante que ha tomado mucha difusión últimamente, salió en algunos medios. En realidad es un estudio que no está referido a Omicron, está referido a COVID en general, ¿no? Y digo esto pues bastante importante porque el punto diferencial de este estudio, que se publicó en el British Medical Journal, es un estudio hecho en Estados Unidos sobre 150.000 pacientes, es que han hecho un seguimiento un año. Entonces nos introduce un elemento de gran incertidumbre, porque ellos están mirando qué pasa un año después de haber padecido COVID. Y ahí, efectivamente, como muy bien dijo Nicolás, descubren que hay un 60% más de patología mental en los que han sufrido COVID respecto de los que no han sufrido. El trabajo metodológicamente es muy bueno porque aísla variables que podrían introducir error, como la internación y otros elementos, y después, bueno, desglosa esto en las distintas patologías mentales que van desde un 40% más de trastornos por ansiedad, prácticamente un 40% más de depresión, uso de sustancias, alcohol, en fin. El punto del trabajo, si bien sabemos que, sobre todo en una primera etapa de la pandemia, temíamos por la salud mental, en gran parte asociándolo al aislamiento y a la cuarentena, parece que también tenemos que, igual que en otras especialidades, porque afecta a muchos órganos, puede afectar a muchos órganos al parecer, temer por las consecuencias del virus sobre nuestro cerebro, sobre las consecuencias biológicas del virus. Ahora, doctor, perdón. Así que tenemos un panorama allí un poco preocupante, ¿no? Sí. A veces en agudo hemos visto ya mucho de esto, la fatiga, la niebla mental, Sí. dificultades de concentración, y un aumento muy importante del número de consultas que se ha producido en los últimos meses, ¿no? Ahora, doctor, lo preocupante en base a lo que acaba de decir es que este estudio es una fotografía de hace un año. Bueno, es una fotografía de pacientes que han cumplido un año, con lo cual hay un punto, si uno se sienta a desmenuzarlo, tenemos también que decir algo, digamos, que puede ser esperanzador, que es que una muy buena cantidad de los pacientes incluidos en el estudio no habían sido vacunados al momento de padecer COVID.
Quiere claro. decir que probablemente cuando se desglosen los pacientes que sí padecieron COVID estando vacunados, justamente los Omicron probablemente sean muchos vacunados, ¿no? Tengamos un panorama menos desolador. Sabíamos que el virus puede producir encefalitis. Yo he perdido pacientes. Si ustedes recuerdan, incluso algún caso de una colega que falleció de encefalitis, que salió en los diarios. En fin, hay todavía mucha incertidumbre. O sea, estamos hablando de que puede haber una afección directa del virus al cerebro, pero que también al mismo tiempo está el tema de la situación, ¿no? De la incertidumbre, de la cercanía de la muerte. Las dos cosas, ¿no? Toda la incertidumbre que ha producido a lo largo del tiempo, y también ahora vemos que los que lo han sufrido pueden a lo largo del tiempo desarrollar trastornos, distintos tipos de trastornos mentales, de patología. Doctor, ¿y este estudio? Justamente respecto de Omicron, lo que tengo que decir, porque digo, a ver, hasta acá es lo que se dice en todos lados. Si ustedes me permiten, el fines de enero, la Organización de las Naciones Unidas, en su página, pueden buscar, habla de los mitos de Omicron. Y hay entre los mitos de Omicron, bueno, ¿qué es leve, por ejemplo? No es leve, es menos grave. Que la vacuna no sirve. No, sí, la vacuna sirve. Puede ser que se contagien igual, pero con menos consecuencias. Y así va mencionando 6 o 7 mitos. Pero quiero mencionar uno que es el que hace a mi especialidad, que es que Omicron significaba la terminación del COVID. Y ellos mismos dicen allí, de ninguna manera, porque los virus pueden seguir mutando, y por supuesto va a haber más posibilidades de mutaciones cuanto más circulación viral haya. Entonces proponen piden y promulgan, digamos, que la población del mundo llegue a un 70% de vacunación al menos en su totalidad. Si bien sabemos que hay países que están cerca de eso, también sabemos que hay países que están muy lejos de eso. Claro. Y mientras eso ocurra, pueden seguir surgiendo nuevas variantes del virus, y algunas pueden ser tan infectantes como Omicron y tan letales como las previas. ¿Se sabe cuál es el porcentaje, doctor, de gente vacunada en el mundo? ¿Hay alguna estadística? Sí, hay estadísticas país por país. Yo no te lo puedo decir en forma global completa, pero hay países del África con menos del 20 y pico por ciento, 30%. No lo puedo decir porque no tengo el dato. Sí, claro, está claro. Y por lo tanto, yo creo que probablemente los especialistas en salud mental, más allá de la clínica que tenemos que hacer todos los días con nuestros consultantes, tendríamos que ayudar un poco a pensar el tema de cómo lograr un mayor porcentaje de personas vacunadas, sobre todo en aquellos países donde la vacuna está disponible, porque yo comprendo que hay otros motivos para la no vacunación en algunos países, pero hay países en donde la vacuna está absolutamente disponible y sin embargo hay una muy baja confianza en la vacuna. Y nos sorprende, porque por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos que confía en la vacuna en Japón es solamente del 40%. Entre los países que tienen menos confianza en las vacunas, por ejemplo, está Japón, está Rusia, está Ucrania, pobrecitos ahora que están en una situación complicadísima, tan complicada. En Europa está Suiza, está Francia y está Estados Unidos, ¿no? Y uno ahí podría meterse, que excedería los límites de esta pequeña presentación, podría meterse a indagar a su vez qué grupos humanos son los que menos confían y los que más resisten a la vacunación. No todos son antivacunas, los que no se vacunan.
porque hay también un porcentaje de población que está desinformada o cree que la información disponible no es suficientemente confiable. Ahora, doctor, el tema de la información ha sido muy clave, el exceso de información a veces y la información alternativa, y uno se encuentra con personas que han terminado visiblemente alteradas. Yo por lo menos he conocido un par de casos cercanos, y yo lo hablo como una persona que ha recibido tratamiento psiquiátrico en su momento, nada que ver con el COVID. Y la pregunta que le quería hacer a ustedes, ¿cómo podemos nosotros ayudar en un país que, más allá de que hayan aumentado las consultas, sabemos que la cuestión psiquiátrica sigue siendo un tabú tremendo, que hay muchas personas que, así como usted dice, que desconfían de la vacuna, ir al psiquiatra es tener los cables pelados? ¿Cómo podemos ayudarlos a los que vemos que están o empiezan a cursar algún síntoma de depresión, o nos dicen, no, voy por el tercer ataque de pánico en 15 días? Bueno, Nico, lo que pasa es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Si yo te la pudiera responder, imagínate que eso es una pregunta que se viene haciendo hace muchos años. Casi toda la política de salud de la Organización Mundial de la Salud está basada en el gap, en lo que ellos llaman el gap, ¿no? Que es la diferencia entre la cantidad de personas que necesitan tratamiento, particularmente en depresión y ansiedad, y aquellas que consultan. De cada 10 personas que necesitan tratamiento en depresión y ansiedad, hay solo 5 diagnosticadas y una en tratamiento correcta en el mundo, y esto es previo al COVID. O sea que tenemos un gran prejuicio. Yo tengo una postura al respecto, nosotros hemos trabajado mucho en el tema, que es que en lo que estamos fracasando es en la formación de los médicos generales, que deben ellos dar los primeros auxilios a estas personas. Porque lo que fracasa no son tanto los métodos de screening, sino las derivaciones. Es decir, muchos de los que tienen depresión y ansiedad van a buscar ayuda, pero no van donde corresponden. Van a los médicos generales con síntomas somáticos, generalmente funcionales. Y, por ejemplo, un gastroenterólogo en una mañana, la mitad de los pacientes que atiende son pacientes que no tienen ningún síntoma médico explicable. Le llamamos síntomas médicamente no explicables. De esos, el 80% padecen depresión o ansiedad. Si lo manda al servicio de salud mental, hay una bajísima probabilidad de que llegue. Entonces, probablemente nosotros tengamos que trabajar más con los médicos generales y los especialistas donde hay más riesgos de este tipo de consultas, que son gastroenterología, neurología, las especialidades donde se dan más síntomas funcionales, para que ellos mismos detecten. Basta hacer las dos preguntas, que son las de los criterios mayores del DSM-4, del DSM-5 ahora, que son de tristeza e inhibición. Eso se hace en el curso de cualquier entrevista clínica, y es suficiente como para advertir a la persona de que podría estar sufriendo un síndrome depresivo, tal vez manejar algún antidepresivo, que son drogas muy eficaces y de muy fácil manejo hoy, con muy pocos efectos colaterales, y la psicoterapia casera que sabía hacer el médico de familia, darle tiempo al paciente. Gran parte de lo que no se hace, y esto no debe sorprendernos, termina en las terapias alternativas. ¿Cómo nos vamos a sorprender de que haya un 30% de población culta en Estados Unidos que no se quiera vacunar? Este no es un problema nuevo. Si hay casi un 50% de las personas que se tratan con terapias alternativas. Claro. Sí, y detrás hay muchas razones filosóficas que me parece que exceden lo que yo puedo decir aquí, ¿no? Hay un endioseamiento de la ciencia desde el siglo XIX que ha fallado. Las personas hacen preguntas como ¿cómo es que no curaron el cáncer? La ciencia como un objeto de fe, como si fuera omnipotente y pudiera hacerlo todo. Y la pérdida de confianza ha llevado a
mucho de este mundo, ¿no? Que la gente no quiera consultar, digamos. Claro, yo te doy un ejemplo. El 20% de las personas que se tratan homeopáticamente no vacunan a sus hijos. Todo esto son datos fehacientes que puede estar. Claro, sí, son datos. Son datos. El 90% de los pediatras en una encuesta dicen que en un día de trabajo reciben al menos una consulta de padres que no quieren vacunar a sus hijos. Entonces, todo esto, que es una forma de irracionalismo, no debemos condenarlo, porque tiene sus razones y probablemente tiene que ver con el accionar médico, con la forma de atención y con la falta de información más clara, más transparente. Volviendo a lo nuestro, que es el COVID, yo diría que la población necesita más información. Se ha visto que en la medida en que han tenido más información sobre la utilidad de la vacuna, hay más gente que confía en la vacuna. Particularmente, y esto es notable, hay más confianza en la vacuna en los países del tercer mundo que en los países desarrollados. Y yo creo que algunos consejos tienen que ver básicamente con información clara, no excesiva, consistente, no amarillista. En eso tienen mucha responsabilidad ustedes. Vos me preguntás, los medios, ¿cómo claro. pueden ustedes? Coherente, transparente y de fuentes confiables. Si la misma persona que me está diciendo que me vacune o que guarde determinadas conductas para no propagar el contagio, y que además es una figura de poder o de fijar políticas, hace lo contrario y sale en todos los diarios y en todos los medios, claramente eso no va a ayudar a aumentar la confianza en la vacunación, la confianza en cumplir por el bien común ciertas restricciones y avanzar en la prevención, ¿no es cierto? Doctor, nosotros realmente nos quedaríamos hablando horas, realmente muy interesante, muy clarito, además, todos los conceptos vertidos. Realmente agradecemos muchísimo esta comunicación. Nunca se dijo esto en televisión, ¿eh? El tiempo es tirano. Realmente el tema lo amerita y seguramente en algún otro momento vamos a volver a hablar. Porque quise hablar de lo que no se habla. Totalmente, y es clarísimo, Doc, clarísimo, y lo agradecemos muchísimo. Doctor Rolando Salinas, que tenga usted una muy, pero muy buena tarde. Muchas gracias. Muy amable por invitarme de nuevo al programa. Ya había estado una vez con ustedes. Exacto, y volverá a estar. Y bueno, estoy a disposición. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.